sea, él era así como el de no lo vas a lograr, no esto, o sea, tú crees que una persona, o sea, esta versión nueva mía es algo que estaba buscando desde hace mucho tiempo. Cuando a mí me dicen, una de mis puntas con el tema que estamos pasando en familia es, tienes que alejarte de tu papá. Yo todavía tengo bloqueado el momento en el que enterramos a mi papá, ¿sabes? No me va a volver a lastimar nadie así y no me voy a abrir así, o sea. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Ya estamos de regreso en esta segunda temporada de Punto y Seguimos. Y la verdad es que me encanta porque quería empezar con el pie derecho, con alguien que admiro muchísimo, que quiero muchísimo, que hemos compartido muchas etapas y muchos procesos de vida y que sí o sí siento que hoy, más que nunca, está lista para compartirnos muchas cosas que les va a sembrar ahí a todos los que nos ven. Así es que está con nosotros la doctora Gaby, para muchos, para mí, mi amiga Gaby Vera. Bienvenida, amiga, qué gusto y gracias por estar aquí. No, al contrario, yo desde que me habías platicado el tema de que ya querías hacer tu podcast, yo decía, algún día nos va a tocar estar juntas, platicar de nuestras vivencias, así que estoy contentísima de estar aquí. Muchas gracias Un por gusto de verdad y sí, tienes razón, Gaby es mi Pepito Grillo, le digo yo, y desde entonces que le había platicado que tenía ya ahí las ganas de arrancar con mi podcast. Claro que eras parte importante y creo que hoy, después de haber experimentado ya en la primera temporada y todo, es una buena oportunidad y un momento que aparte creo yo que tú estás en tu mejor momento, estás en tu prime, como dicen los chavos, ¿no? Y me encantaría que hoy por hoy podamos abrirnos y platicar justamente para toda la gente que nos ve, que nos escucha. Bueno, déjenme les platico porque Gaby y yo nos conocimos literal, gracias a nuestras panzas. Sí, y lo recuerdo muy bien que fue un 20 de marzo. ¿Cómo te acuerdas de la fecha? Pues porque fue un día antes de que naciera Mati. Ah, Sí, cierto. fue un día antes de que naciera Matías. Yo tenía, pues bueno, yo traía a Isabelita en brazos. Isabela. Porque nuestros hijos se llevan nada. O sea, de verdad hay diosidencias en la vida. Gaby es una de ellas. Íbamos al mismo gine, bueno, vamos ahí al doctor Jorge Michelo, lo voy a invitar también, que le mandó un beso. Y en ese entonces tu esposo Jorge, que también Ahí estaba. pediatra, ahí Ahí estaba. estaba y yo traía, pues a Isabelita en brazos. Creo que justo acá casi acabamos acababa casi de terminar, por ahí andábamos con la cuarentena y yo llevaba a Isabela a estimulación temprana en el consultorio de enfrente. Y quiero que sepas, y creo que nunca te lo he dicho, pero o sea, para mí, el día que yo te conocí, o sea, fue así como el de grande, o sea, brillabas. Ah, O sea, ya. brillabas esa pancita un día antes, de que Con todo veas con todo el nervio. Y aún recuerdo cuando me dijiste qué se siente ser mamá y que me preguntaste pues, que si era mi primera, niña y así. Y pues esa fue nuestra primera plática. Y recuerdo que me dijiste, mañana nace el mío. Entonces, por eso Se me pone la piel chinita porque sí, qué bonito fue coincidir en esa etapa en donde seguramente igual que yo, tú estabas llena de miedos también como mamá primeriza, porque aunque tú eres doctora y a lo mejor muchos pensaríamos, ay, los doctores pues tienen quizá, sí, muchas herramientas para ese tipo de cosas, ¿no? A veces los simples mortales que decimos, ¿y si se me enferma, qué voy a hacer? ¿Cómo los voy a atender si no tengo tiempo, si no puedo? Y los doctores quizá pudieran tener más herramientas, pero a veces digo, híjole, pero sabiendo tanto, a lo mejor luego está peor la... Pero fíjate, exactamente, ¿No? eso es lo peor porque yo hay veces que también me decían, es que para ti la maternidad va a ser muy fácil porque tienes pediatra en casa, porque esto, híjole, yo creo que sí fue más difícil porque hay veces que pues tanto mi esposo y yo nos hacíamos como ideas de qué onda, o sea, qué tiene, por qué le duele el estómago, por qué llora, porque pues también que con nuestra primera niña pasamos el tema del cólico del lactante y era el de, ¿qué? O sea, No, y aparte no es garantía, ¿no? Que siendo médicos siendo puedas médico. enfrentarte a situaciones tan Así complicadas. es, y después, pues bueno,
a pesar de que en esa etapa no tuvimos como el de frecuentarnos ni nada, yo sí veía, o sea, yo sí veía tus redes, veía por dónde andabas, o sea, como toda seguidora, de mira, ya anda por acá. Y en algún momento yo creo que de mi vida sí decía, ojalá y algún día me la vuelva a encontrar. Me la vuelva a encontrar y que nuestras vidas vuelvan a coincidir. Y Oye, y sin saber todo lo que después de eso vino. Ahorita vamos a abordar eso porque verdaderamente creo yo que cuando tú encuentras a alguien que compaginas en maneras de pensar, en maneras de vivir de repente, ¿no? Eso sí o sí el universo hace todo lo todo. que sea para que se unan. Así Creo es. que en nuestro caso así fue. Porque si bien dices no éramos de coincidir mucho, pero No, después ni de salir, ni de juntarnos, o sea, solo fue ese simple encuentro y que había detrás de las redes una seguidora tuya. fíjate, y qué bonito, porque eso me ha regalado hoy la posibilidad de tener una gran amiga, así te considero, parte de mi familia, lo has sido en mis momentos más difíciles, ahorita vamos a platicar, has estado ahí y creo que de alguna manera yo también he sido parte presente en situaciones para ti. Me gustaría que nos platiques, Gaby, Gaby chiquita, ¿cómo era? O sea, porque yo a ti te percibo siempre impecable, así como la ven, siempre estudiando, siempre muy dedicada, o sea, de verdad, yo siempre te pongo como ejemplo de disciplina, hoy más que nunca. Sí. Pero ¿cómo era Gaby chiquita? Pues bueno, Gaby chiquita, si hago como les digo, como mi retroceso, pues bueno, crezco en una familia, yo soy la mayor, también en eso coincidimos. Chócalas. De tres hermanos. Soy la mayor de 3 hermanos, el más chico es un varón, la de en medio pues es mi hermana, las cuales pues tuvimos una infancia muy, muy bonita. Siempre tuve a mi compañera de vida, ya con mi hermano pues son 8 años de diferencia, pero sí, así como lo dices, siempre fui esa niña en que quería siempre ser como la compañía de los demás, que no Ayudar. sufrieran, ayudar. De hecho, ahorita se me viene como a la mente el que me gustaba más jugar y entre ellos era revisar a mis muñecas. O sea, O cuando sea, te preguntaban así de chiquitos, ya sabes que te preguntan, ¿qué quieres ser de grande? así yo, ¿O decías yo era la doctora? doctora. O de Yo era la entonces doctora. sabías que tu Sí. vocación era hacia la medicina. Sí, sí, haciendo que yo no tengo ningún familiar, médico, entonces yo me acuerdo que era el que pone mi hermana, que era la secretaria, y yo revisando a los pacientes, entonces creo que esa etapa, fue muy bonita, aparte también el tema de el acompañamiento, pues, de mis papás, que fueron papás muy presentes, pues, o sea, mi mamá, a pesar de que trabajaba, pues también fue mamá presente. Mi papá literal trabajaba todo el día, pero lo que eran los fines de semana era un papá dedicado pues a nosotros, ¿no? A nosotros. Yo sé que eres súper chivista, amiga, pero bueno, el amor que nació por mis rojinegros es gracias a mi papá. Amiga, creo que es de las únicas cosas que nos divide, ¿eh? Sí, El fútbol en este fútbol. caso, sí. Entonces, pues eso también es una cosa en el que, pues yo recuerdo mucho el ir al estadio, el ser súper aficionada. En la primaria, pues bueno, el tema de, pues era la hija de la maestra, no podía quedar, Ah, tu mamá, Ah, sí, claro, tu mamá es maestra. mi mamá Ahora entiendo tanta cosa, con tus hijas, porque al día de hoy sigue siendo una abuelita muy presente. Sí, sí, entonces sí fue tema en el que, pues bueno, fui niña de la escolta. Después, bueno, Claro, es que te veo perfecto. el tema de que nos vamos a la secundaria. Creo que el tema de la secundaria y la prepa, ahorita ya viendo como las actualizaciones que hay, digo, híjole, creo que sí fue una parte en que sí sufría bullying. Sí, O sea, sí sufría ¿por bullying qué? por el tema en que, pues yo era una niña, te voy a decir, o sea, siempre he sido una niña muy inocente, muy, muy inocente, que es algo que me gustaría que pues siguiera como esa inocencia también en mis niñas, pero también a la vez,
era el que pues yo usaba mi falda hasta acá, no cortita, las calcetas. Era una niña Claro, pues más súper ñoña. recatada, ¿no? No, o sea, Ajá. súper, súper ñoña. O sea, de que yo me acuerdo que pedían mis cuadernos, La niña de los la plumones. niña de los plumones, casi casi, o sea, la niña que tenía sus cuadernos perfectos, eh, la que seguía con esas expectativas de que tenía que estar bien y no fallar, Gladys. Pero no fallar a quién, porque eso me parece bien Sí, importante, eso porque es bien creo yo importante. que de alguna manera quienes somos hijos mayores, o sea, que somos hermanos mayores, cargamos con ese peso. Sí. O sea, venimos ya como por añadidura con ese rol de ser perfectos, De querer poner el de ejemplo. cuidar a los demás, de Sí. cómo voy a fallar yo porque le fallo a mis papás, Mis les fallo a mis hermanos. Qué fuerte. Exactamente, sí. Entonces, pues bueno, para mí era el de, tengo que estar, pues bien con calificaciones, gracias a, bueno, a todo eso, hasta ahorita puedo decir que pues en ese colegio donde estuve en la secundaria y en la preparatoria, conocí a mis dos mejores amigas que todavía las conservo. Qué padre. Sí, ¿También son doctoras? no, cada Oh. quien tomó carreras diferentes, pero bueno, las estimo, es de cuenta que son como mis hermanitas. ¿Por qué? Porque a pesar de que no somos de todo el tiempo estar saliendo, sabemos que cuando hay algo difícil, ahí vamos a estar. Somos el grupo de 3. Y no soy yo de muchas amigas, y sí te puedo decir, o sea, que el tema de quiénes son mis amigas es gente que es contada y entre ellas están ellas, o sea, cosas que me llevo como de la secundaria y de la prepa. Ahora, mencionas algo que me llama la atención, ¿no? El tema del bullying. En ese momento Sí. tú, o sea, sabías, eras consciente de que, bueno, hoy lo llamamos bullying, pero antes era la carrilla, la carreta. La carreta. Sí, no, Sí, hoy ya lo tenemos bien denominado como bullying, pero ¿tú eras consciente de eso? ¿Te afectaba a ti esa parte o fíjate no? que sí me ponía triste, que yo decía, es que si estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué pasa esto? O entonces llega la etapa de que estoy, me acuerdo, entre tercero de secundaria y la prepa. Uy, la etapa Ahí, difícil, ajá, ¿no? ahí tengo como mi primer noviecillo de que ellos siempre me dicen, me echan carrilla porque siempre he tenido novios más grandes que yo. Entonces, Mira. ¿por qué? No sé, pero siempre he tenido novios más grandes que yo. Él era como 3 añitos más grande que yo, entonces Bueno, igual no era mucha la diferencia. no, pero era mi novio que lo veía fuera de la secundaria. Era de la escuela, era No, de claro, y era a escondidas, o sea, porque mis papás no me ajá. dejaban, claro, o sea, era así como el de no lo vas a ver. Y entonces, ahí fue donde conocí, pues, un amor bonito, ¿no? O sea, el cosquilleo, el de sí, creo que a pesar de que una niña pueda llegar como a estudiar, pues también tiene sus sentimientos. Y Claro. pues bueno, paso a lo que es, aquí hay una etapa muy importante que creo que sí me gustaría entrar, como un poco como más de lleno. Cuando paso esta etapa después de un amor bonito donde conozco pues el de manita sudada, el de, ay, las cartitas, porque pues bueno, en ese momento se utilizaba eso. este, Recuerdo que nos cambiamos ahorita donde actualmente es casa con mis papás. Y pues bueno, conozco a otra persona, la cual yo creo que siempre en la vida tenemos a una persona que es como un amor desgarrador, pero también un amor que hace que cambies muchas expectativas. Esta persona llega a mi vida y aquí es donde, ojo, tenemos que verlo no nomás, pues las mamás que son hijos de varones, también las mamás que son hijas, que tienen mamás niñas. Y Hijas niñas. ajá, hijas niñas, el tema de que, ¿qué es tener un hombre narcisista en tu vida? Uy, qué fuerte tema, ¿no? ¿Qué es tener un hombre narcisista en tu vida? Hoy tú detectas que esa Sí, persona que pasó tu claro. vida era un ¿Y narcisista. cómo lo llego a detectar? En el momento en el que, primero yo siempre les digo, los narcisistas tienen características bien específicas. Entre ellas, primero te quieren llenar de regalos, te hablan bonito, eres su máximo,
y cuando te atrapan, como si fueras Se como acabó el gato, encanto. se acaba el encanto. Como en la película de Cenicienta, ¿no? A la noche Sí, y se acaba el encanto. sí, sí, o sea, yo es algo que a mí sí me dolió. ¿Hablaste mucho con él? Sí, Sí sí. duré mucho con él. La verdad, sí duré mucho con él. Ahorita te cuento cómo fue el tema en el que rompimos. Pero, ojo, o sea, detectarlo con el tema en que si había peleas, era mi culpa. Me causó muchísimas inseguridades, con el tema en que ya ahorita, pues ya las tengo trabajadas, a veces era de, ¿así vas a salir? Pues así no te voy a llevar, ¿En ni serio? creas, o sea, o ¿Por qué regrésate, o te sea, cambiaba? claro, y le tenía miedo porque dice, es que si yo hago algo malo, se va a Nos enojar, vamos a pelear. nos vamos a pelear, me va a romper, o sea, puras cosas así, o sea, o a veces es, yo no quiero como alguien como tú en mi vida y bájate así, o sea, y cada vez las cosas fueron como subiendo como de nivel, este, ojo, mis papás me cuidaban muchísimo. O sea, era de que si llegaba él a verme a casa, era estar allá afuera, pero, pues bueno, ya conforme fui creciendo, a veces era de, bueno, nos vamos a ir al cine, La escapadita. la Obligada, claro. escapadita, esto, el otro, Bueno, y aparte este, estabas en esa edad. sí, También, ¿no? o sea, estaba de 16 en adelante. Experimentando, obviamente, lo que es el amor, Ajá, porque creo que a esa edad nadie sabe ni lo que es el amor propio, menos exactamente. puedes experimentar lo que es un amor en pareja, ¿no? Exactamente, entonces, pues estaba como en esa etapa. eh, yo me acuerdo que una vez le dije, el día que yo te termine, ese día no va a haber vuelta atrás. O sea, de mucha decisión Sí, tú. o sea, o de una vez de que yo, o sea, lamentablemente es lo que siempre les he dicho, una vez ya que me enojo y ya me O perdiste, sea, aguanto, pero pero cuando es sí, ya, es ya. es ya, y es definitivo. O sea, sí soy una persona en la que cuando tomo mis decisiones es de ya me hiciste muchas cosas, o sea, ya. O sea, hasta aquí, este, después mis papás, obvio, se dan cuenta de, De pues, que te de la todo pasas lo que estaba mal y de... pasando. Entonces, pues bueno, yo estaba en la etapa en la que ya tenía que entrar, a la facultad. Eh, Era un sueño muy grande para mí, Gladys. Para mí Estudios. era un sueño el que yo decía, yo quiero portar esa bata. Mm. Yo quiero portar esa bata, yo quiero ser médico, yo quiero crecer. Entonces, recuerdo muy bien esa etapa porque, pues, estaba pasando con él cosas muy fuertes, pero también necesitaba entrar a medicina. O sea, era una decisión importante, ¿no? Importante. O seguías desgastándote en esa relación, o Y seguías seguí, con tu o sueño. sea, y seguí desgastándome hasta que, pues bueno, hago mi examen para entrar Ujú. a la universidad, me faltan unos puntos para entrar. Entonces, pues mis papás me dicen, o sea, te pagamos un curso para que te prepares mejor, bla, bla, bla. Este, y en ese transcurso, pues bueno, también empezamos a ver universidades de paga. Que hoy agradezco y que lo veo ahorita como mamás cuando llegan las inscripciones y Ay, no les dan sí, inscripción. sí, ahorita les digo a mi mamá, o sea, no sé de verdad, o sea, cómo le hicieron y estoy muy agradecida, porque pues mis papás pagaron pues mi carrera, pero antes de que yo entrara, es algo que muy pocas personas saben, antes de que yo entrara a estudiar medicina, yo trabajé como mesera, Ay, Gladys. qué bella. Yo Trabajé también como en una algún momento trabajé como mesera, aunque usted no lo crea. Ya luego les platico, a mí me tocó estar en un Hooters que yo ni sabía lo que era. ujú, A mí me invitaron, yo ya estaba en la agencia de modelaje y me invitaron a mí junto a otras 20 chicas. Y a mí lo que se me hizo padre era que era en patines. Y a mí me encantaba andar en patines. Entonces como que dije, sí, yo fui, hice el casting. Ya cuando llegué el primer día y vi lo que era, dije, ay, qué padre, pero yo mañana ya no me presento. Muchas gracias. Y sí, la verdad es que estuve en la inauguración, me divertí porque fue algo diferente a lo que normalmente se lleva a cabo en el restaurante. Fue de hecho en Plaza Galerías, en la Explanada. Andábamos por la plaza, en patines, repartiendo, y para mí fue como bien padre, pero ya después también dije, híjole, no, o sea,
digo, sin demeritar obviamente el trabajo de nadie, yo respeto mucho la gente que tiene ganas de salir adelante y que quiere trabajar de lo que sea. Pero Claro, bueno, a veces no estamos todas las personas adecuadas para ese tipo de trabajo. de ese tipo de trabajo. Entonces, lo bueno de mi trabajo, que tenía, pues, siendo mesera, era que era de un negocio familiar, de uno de mis tíos, pero todavía recuerdo, y aquí lo digo, o sea, lo que me pagaban eran 100 pesos cada que iba, Siempre. 100 pesos y mis propinas. Entonces, mi objetivo era el haberme metido ahí a trabajar, era para juntar para cuando yo entrara a medicina, para comprar mis libros, para comprar, o sea, lo que se iba a necesitar en el primer semestre. Y en las mañanas, cuando terminaba lo del curso, también trabajaba de niñera. Ahí fue donde me enseñé, o sea, de una de mis, de mi prima hermana, chiquitita, ahí aprendí a bañar, ahí aprendí a cambiar pañales, o sea, fueron cosas, Práctica. sí, y que también mis tíos me ofrecieron un sueldo porque sabían la situación, o sea, tanto por la que están pasando mis papás y por la situación que, pues, y estaba yo pasando y quería entrar a la universidad. Y era como esa mirada, el que donde yo trabajaba en los tacos, daba directamente la vista hacia el hospital civil. ¿A poco? Y Era cuando tu yo meta. sí, yo decía: "Sí, algún día yo voy a estar ahí, algún día, algún día, algún día". Y bueno, lamentablemente vuelvo a hacer el examen, Gladys, no vuelvo a quedar. Me quedo otra vez a superdécimas. Yo hablo con mis papás, pues, se deciden a meterme a la universidad, de paga, pero sí me pusieron un ultimátum, que fue: "Si tú sigues con esta persona, no vamos a pagar una carrera cuando sabemos, o ¿Y sea, él que qué no te vas a acabar". decía? O sea, el novio en turno ¿qué te decía? ¿Se te Él siempre, apoyaba? ¿Te decía pues, sí, vas a ser una gran doctora? todo lo contrario. Todo lo O sea, él era así como el de: "No, no lo vas a lograr, no esto", o sea, "¿Tú crees que una persona?", o sea, siempre era como y así sin de temor a menos. equivocarme, puedo decirte que esos puntos que te faltaron, era los puntos emocionales que no tenías estables en tu vida en ese momento, porque conozco tu capacidad y Sí. lo brillante que eres, pero es impresionante cómo una persona que te hace daño o que no es para ti, te resta tanto en otros niveles y a lo mejor ni siquiera lo percibes, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, pues bueno, entro a la universidad, o sea, sí les digo a mis papás como el de, pues sí, este, entro, conozco otras personas. La universidad, entrar a la universidad hizo que cambiaran muchas cosas en mi cabeza. La verdad, casi todo el tiempo estaba ocupada. O sea, todo el tiempo estaba así como estudiando, me la pasaba en la biblioteca, llegaba ya tarde a casa, o sea, a veces ni tiempo tenía. Todavía había como algo de contacto con él. Es que a eso iba, porque la verdad, terminar con una persona que es narcisista no es fácil. No, El otro día estaba escuchando y justo hay 4 tipos de narcisistas. ajá, El encantador, a ver si me acuerdo de todos, que es ese justo que dices, ¿no? Te llena de detalles y al sí, principio es súper lindo, te dice lo que necesitas escuchar desde los vacíos que tú sí, tienes y entonces es como que, guau, pero ellos quieren hacer todo rápido, sí, que es como un tipo, ¿qué te diré? Pues sí, el encantador que es súper detallista. Luego hay otro que es como tipo el Gastón, el de las películas de La Bella y la Bestia, ¿no? Que es, el todas eh, mías, el ¿verdad? que él es todo, Sí, ¿sabes? Él es bueno para todo y él nadie lo merece y de esa manera, te vende la idea de que es bueno también para tu vida, aunque sea un patanatas, o sea, y tú lo adoptas, ¿no? El otro, ay, son otros 2, justo los venía recordando hace ratito, que es otro que es el secreto, que ese es el más difícil de detectar, identificar, ajá, porque es más, pues, más discreto con sus formas. O sea, estamos diciendo que todos podemos tener, eh, aspectos narcisistas. Todos en sí, nuestra todo, vida, en la etapa en la que de repente nos podamos encontrar, todos tenemos aspectos narcisista, pero ya que detecte un especialista, porque esto tiene que ser diagnosticado. Es una persona con un trastorno
narcisista. Entonces, es ya algo que sí o sí un psiquiatra, un psicólogo puede detectar y decir, esta persona Te tiene... digo, yo no lo sabía en su Vallarta, pues ya que soy médico, claro que lo detectas a todos los puntos y digo, check, check, check. O sea, siempre su problema fue igual, o sea, era una persona, él súper fiestera, se enojaba porque no me dejaban salir, o sea, él hacía su desmadre, mientras que yo me quedaba en casa, ¿sabes? Tenían vidas completamente distintas. Es exacto. Entonces, ¿cuándo fue? Cuando definitivamente y cumplí mi promesa, el de, o sea, Bye. bye, o sea, cuando yo estoy en esa etapa, en primer semestre de medicina, pues él hace muchas tonteras y una de ellas, pues deja a una chavita embarazada, ¿no? ¿Estando contigo? Ya no, o sea, estábamos entre sí y entre no. una historia Sí. también similar, luego se las voy a... Entonces, fue así como, fue algo que me lastimó tanto. Claro. Cuando alguien te falla, Gladys, yo siento que no hay vuelta atrás. Híjole. ¿Por qué? Porque rompió, o sea, ya había roto muchas líneas, muchas, 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 pero sentí que esa fue el día que él me falló, no pude perdonarlo. Y fue hasta aquí y vamos a lo que sigue, que es mi carrera. Te enfocaste. 100% me fui al tema de mi carrera y volvemos a lo mismo, las diosidencias. Sigo con mi carrera. Él, a veces, o sea, él vivía a la vuelta de la casa con mis papás, o sea, a veces me tocaba encontrármelo. Sabía, o sea, que seguía con sus desórdenes, esto, bla, bla, bla. Eh, Cosas de la vida. Cuando todavía era estudiante de medicina, me mandan a rotar ahí en lo que es el servicio de alergias en el hospital de Valentín Gómez Farías. Es una historia que no sé, por eso sigo diciendo que son diosidencias. Me acuerdo que se iba con un compañero y nos dicen, pues, repártanse, pues, o sea, porque tienen que entrar ¿cómo se llama? A hacer sus prácticas. Y luego me dice, pues tú escoge la puerta, ¿no? O sea, si quieres aquí, dice, y yo, ay, no, es que yo no quiero que me toque con ningún doctor, todos los doctores son bien volados. Pues mira, aparte que andaba malísima, o sea, andaba súper malísima, tenía una alergia impresionante. Toco, lo que es el consultorio, abro la puerta y ahí estaba Jorge. Ahí es donde estaba mi actual esposo, exactamente. Oye, nunca te había preguntado cómo se conocieron, Sí. qué barbaridad. Entonces, llego, entro y pues bueno, él era escrito. Él es 13 años más grande que yo. Y yo era un Bueno, si lo ven, no lo creerían, ¿eh? Hay que decirlo, ha hecho bien su trabajo. Y algo que vuelvo con las diosidencias, o sea, yo no había podido rehacer mi vida después de que había pasado tantas cosas con él, o sea, de que yo decía, Ya no creía, ya no creía, ya no quiero nada. yo decía, no, es que me van a volver a hacer lo mismo, o sea, haber pasado como esa línea tan grande. Fíjate, me hago novia de Jorge un 10 de noviembre, sí, fue un 10 de noviembre, y esta persona falleció un 25 de noviembre. ¿Cómo, Gaby? Así. Tampoco sabía que había fallecido. Sí, falleció. Entonces, ahí es cuando se corta, yo creo, como esa línea, el de aquí ya se terminó, o sea, con esa persona que quise, o sea, yo siento que, y siempre, y se lo he dicho a mi esposo, fue un amor desmedido que me lastimó tanto, que yo también dije, o sea, yo juré de no me va a volver a lastimar nadie así y no me voy a abrir así, o sea, entonces se terminó esa etapa, pero conozco a otra persona más. Conozco un amor bonito, un amor diferente, un amor que me costó mucho trabajo entender que sí hay personas que te pueden tratar bien. Qué bonito que lo digas, Gaby. Repítelo, por favor. O sea, es algo que les puedo decir a todos que después de haber pasado algo así, vino algo más bonito. Algo más bonito en el Me que encanta, mira, le brillan los ojillos. estoy agradecida con Dios, con la vida, de que Jorge esté en mi camino. Ay, amiga, me vas a hacer chillar porque
Verdaderamente, y te lo digo siempre, son una pareja hermosa, yo los admiro mucho como profesionistas, son unos excelentes médicos los dos, cada uno en su ramo. Jorge es alergólogo, para cuando necesiten, luego lo vamos a invitar también. Es excelente pediatra de mis molotes también, ahí le damos lata, le destruimos el consultorio cada vez que vamos, pero un tipazo, la verdad. Y creo yo que han hecho una mancuerna increíble, hacen un equipo Sí, súper bonito. Yo admiro mucho cómo a pesar de los años, pues muchas veces la rutina, los mismos cambios, las etapas, a veces nos llevan incluso a estar un poquito distantes, ¿no? sí. Y ustedes siempre fomentan esos días 10, a mí no se me olvida. Es más, yo ya va a llegar el 10 y ya digo, ¿qué van a celebrar? ¿A dónde van a ir? ¿Qué van a hacer? Sí, Sí. qué bonito, porque no todas las parejas tenemos eso. Fíjate que es algo que, pues bueno, son fechas. Nos hicimos novios un 10 del 11 del 12, que creo que nunca se va a volver a repetir esa fecha. Eh, Nos casamos un 10 de enero. Me pidió que me casara con él un 10 de mayo. Y para mí el vivir como esas etapas con Jorge, o sea, porque Jorge ya había pasado todo lo que yo ya había pasado. O sea, yo era una simple estudiante, Gladys. Yo no ganaba dinero. Yo era esa estudiante a la que todavía su mamá le mandaba el lonche. Entonces, vienen mis etapas pesadas donde entro al preinternado y al internado. El preinternado sí fue un poco difícil, pero en el internado, me acuerdo del primer día, lo hice en el Hospital Valentín Gómez Farías, que no me arrepiento de haberlo hecho ahí, pero ahorita digo, híjole, sí, mis ideas cuando yo entro, yo era buenísima para gine, o sea, para todo lo quirúrgico me encantaba. Entonces, cuando yo entro ahí, mi idea sí era irme por una especialidad. Entro el primer día y me acuerdo que salgo llorando. ¿Por qué? Salgo llorando porque yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? No, ¿cómo voy a aguantar 365 días ¿Pero así? por qué? ¿Qué era lo pesado? ¿Qué era lo que no El era que se te murieran pacientes, el que te traían en friega con sacamuestras, no duermas. O sea, en el internado, la etapa del internado es una etapa de formación como médico ¿Te que tocó ver eso? sí, o sea, son Era cosas, fuerte. sí, a mí de tener que hablar con los familiares, el tener, ¿cómo se llama? Que lidiar también porque con jerarquías también, como todo, hay También, ¿verdad? Eso jerarquías. te iba a decir, se dice y Sí. se tiene muy entendido que también todo el gremio de la medicina es complicado, o Sí, sea, igual no las es fácil, plazas, no es fácil, o sea, el decir voy a estudiar medicina no es fácil, no solo por todo lo que tienes que estudiar, sino exactamente, llegas ahora sí a las prácticas y a lo bueno. las desveladas, y yo siempre he dicho, si sobreviví el internado y no me deschaveté, fue por Jorge. O sea, porque él era, si puedes, si esto, si el otro. Aparte, en esa etapa llegan mis vacaciones, llega te digo, el 10 de mayo y él me da un anillo. Cuando lo ves así como el de, ok, y se me vino mucho a la mente una frase que nos decía un doctor cuando nos daba clases, el de, si ustedes como doctoras algún día se van a querer casar y formar una familia, no van a hacer una especialidad. Entonces, cuando yo traía o sea, cuando yo veía a mi anillo, yo decía, "Uy, ajá, sí, así, sí. Entonces sí fue así como el de, sí, o sea, yo sí quería formar una familia con él. Claro. Acabo el internado. eh, todo, todo empieza como a tornarse en cosas, desde ahí empiezan como cosas, pues a pasar difíciles en el internado. Se empiezan a complicar también cosas en familiares, sobre todo en casa de mis papás. Me caso con Jorge, viene el servicio social y el servicio social me toca hacerlo embarazada. Me toca hacerlo embarazada de Isabela. Entonces, pues bueno, pasamos el servicio social y ahí encuentro mi primer trabajo. Mi primer trabajo fue en el Hospital Puerta de Hierro, siendo médico. Ahí es donde conocí todo lo de la medicina regenerativa, trabajando con células y así. Entonces, pues ya en la mañana hacía mi servicio social en la investigación
No es fácil entrar a investigación, solamente hay 40 plazas a nivel nacional. Ujú. Yo concursé y me gané una. Estaba en el servicio de neurología, entonces, pues bueno, contentísima, la verdad, aprendí ahí a dar consulta. Muy agradecida, con la doctora por haber hecho el servicio ahí. Ella me enseñó a dar consulta y es por eso que me enseñó a dar consulta, pues muy pronto. También te enseñan a dar consulta, ¿te dan una guía o cómo? Verlas, amiga, o sea, verlos, ver el trato al paciente, Porque perder el miedo. tiene su forma, ¿no? Sí, tiene su forma. Trato y creo yo que también si tú vas a una consulta y si no te sientes cómoda, no vuelves. Sí, Eso sí, es sí. parte importante. Y luego parte también del internado, así como tú dices que soy de piqui. O sea, yo llegaba con una maleta, literal. O sea, yo ya llegaba con una maletota así grandota en donde cargaba mis toallitas porque no había tiempo, o sea, ni de ¿De bañarte. No había dónde dormir. Tenías que dormir en un sleeping, a veces en el escritorio. ¿Cuántas horas era eso del servicio? Cuando estaba en el internado, a veces eran 24, 36 horas estar ahí adentro y salía, ¿Y no duermes? nada, nada. Estaría No bien. duermes, nada, nada. O sea, yo por eso les decía esto y tener un bebé, yo creo que es Más o menos. más o menos, pero muchas veces, entonces. ¿Estabas embarazada en ese momento? No, O sea, de que eso no fue duermes. antes, no, ya después, ya en el, ya no, ya cuando fue esa etapa sí iba, Sí. pero sí me tocaba ver casos difíciles, o sea, llegó el momento en que ya me dijeron, ya no puedes entrar a terapia intensiva a ver pacientes porque eran neurológicos, porque pues ya estaba en una etapa en la que ya tenía casi 8 meses, entonces, pero aún así yo andaba de arriba para abajo. ¿Cuál ha sido como, hablando de eso, el caso que te haya tocado presenciar como más difícil o más traumático en ese sentido, de la medicina? De la medicina y que sigo súper traumada de una vez de un niño que por querer salir rápido a comprar, quería nieves, le dejaron la puerta abierta, se cayó de unas escaleras. Se cayó de unas escaleras, tuvo un traumatismo craneoencefálico, o sea, se pegó el niño. Es muy diferente darle como RCP, o sea, a un adulto, Claro, ya un niño. a que un niño estarle dando RCP, el ver cómo se iba deteriorando. Entonces, para mí, cada que mi chiquilla se pegaban en la cabeza, era, no vomitó, no esto, o sea, siempre era como esa aprensión de acordarme cuando la mamá llegó, es que solamente se cayó y le duele la cabeza. Y después el niño empieza a vomitar, así como el famoso vómito en proyectil, y el niño se empieza a deteriorar. Entonces sí fue así como el Y de, los golpes en la cabeza son súper delicados. sí, sí. Darles menos No hay que, importancia. exactamente. Entonces, pues después del servicio, pues ya tengo lo de mi embarazo y hay algo que puedo como rescatar es que después de que trabajo, tengo Isabela y a los días, me hablan del trabajo donde yo trabajo en la clínica y me dicen, ¿sabes qué? Necesitamos a una doctora de turno completo. Mi mundo se viene para abajo. Con un bebé Porque yo recién dije, nacido. yo no voy a poder, o sea, yo nomás tenía la opción, de que mi hermana, me cuidara a mi chiquita 4 horas en la tarde, que eran las horas que yo iba y trabajaba. Entonces, pues definitivamente, o sea, yo dije, ni siquiera, pues me despidieron, pues, o sea, con el tema de ni siquiera había terminado cuarentena ni nada, o sea, y me voy. ¿Y cómo fue eso para ti? Porque después de obviamente lograr un objetivo, un sueño, que te costó tanto, pero a la vez, no sé por qué pasa eso en la vida, como que siempre hay dos cosas que se empatan, que tienen mucha relevancia en tu vida y te ponen a decidir. En este caso, pues no te tocó como tal decidir, porque la vida te dijo, ok, Para, ahorita ya ¿sí? la medicina va a tener que esperar. Tienes un bebé que también era parte de tus Sí. sueños, ¿no? Tu familia. Fíjate que tengo Isabelita, yo le digo que tuve tristeza puerperal, nunca tuve depresión postparto, pero sí los primeros. ¿Qué? Tristeza puerperal, el que lloras mucho después de Ok. tener a tu bebé, o sea, desde ese momento, o sea, yo decía, es que ¿por qué lloro tanto? ¿Por qué esto? O sea, Jorge se iba y lloraba, agarraba sus camisas, era cosa como el que Ay, ya. las hormonas, o sea, todo se estaba acomodando, y es ese momento en el que paro. Yo veo que todos mis demás compañeros
se empiezan a recibir, empiezan a entrar a hacer trámites para las residencias. Y yo decía, ¿Y yo? ¿y yo? O sea, ¿cuándo va a Y ser te mi venía a la momento? O mente sea, el mensaje que decía el doctor, ¿no? sí, Que si quieren estudiar una especialidad o ser mamás, y yo ser aquí, o sea, sí. fue 1 año y 3 meses de dedicarme a Isabela por completo. Este, Jorge pierde su parte de su interinato que tenía también en el ISSSTE, Ujú. entonces, pues empieza a apretar la cuerda también en casa, ¿no? El que la gente piensa el de siempre es abundancia. Claro que no. O sea, es lo que yo siempre les he dicho a los pacientes, o sea, no siempre es abundancia y no siempre tuvimos como esa capacidad para decir, sí, sí se puede. O sea, a veces era prioridad, pañales, Sí, claro. leche, o sea, y lo que había. No existía esa Gaby de los zapatos, esto, el otro. Y obvio, ahí siempre andaba con jeans flojos, comía pues lo que había, o sea, no había como ese interés, ¿sabes? Después llega la etapa en que le digo a él, ¿sabes qué? Necesito trabajar. O sea, yo ya aquí no puedo estar más en casa, o sea, a pesar de que salía, le dedicaba tiempo a Isabela, la llevaba a estimulación temprana, Sí, pero es que con la maternidad pareciera que por ende debemos de perder nuestra... mi cuerpo cambia, Esa es otra. mi cuerpo cambia, veo que no es tan fácil regresar a donde yo estaba, no podía hacer ejercicio porque era una bebé que estaba todavía chiquita. Entonces, pues bueno, ¿qué hago? Pues empiezo a buscar trabajo, amiga. Empiezo a buscar trabajo y yo veía los trabajos de medio turno súper mal pagados. Y yo decía, bueno, en algún momento voy a encontrar algo. Este, Trabajé en una farmacia. Ujú. Trabajé en una farmacia cerca de ahí donde yo vivía. Me pagaban 7,000 pesos al mes, no se me olvida. Lo cual casi más de la mitad se iba a pagar la guardería de Ana Isabela, porque yo quería, desde que estaba chiquitita, que entrara en una escuela bonita, ¿sabes? Entonces, ese era uno de mis objetivos. Entonces, la teníamos en una escuela bonita, donde le fue muy bien, pero pues parte de ahí se iba mi dinero, ¿no? O sea, que yo quería, pero también me mantenía ocupada mentalmente. Ya estaba haciendo lo que en una parte yo ya había, pues, propuesto de ser médico. Ok, de alguna manera estabas cubriendo la parte de mamá porque la niña estaba bien, en un Sí, lugar bonito, sí, como tú lo soñabas. La parte productiva, que es importante, que te digo que de repente cuando somos mamás pareciera que también perdemos eso y no debería de ser. pero si te fijas son como parches, Gladys. No es como una sanación, ¿sabes? Vamos arrastrando como esos hilitos. Después de eso de la farmacia, tuve un trabajo antes que no se armó bien un proyecto. Em, Había, que hoy gracias a Dios digo que también es como mi ángel de la guardia, este, un doctor el cual hasta la fecha, pues bueno, trabajó ya como speaker de su laboratorio. El primero siempre le ha gustado hacer muchos negocios a él, pues bueno, él con el tema de yo quiero una doctora que sepa de investigación, bla, bla, bla. Lo conozco a él gracias a Jorge Michel. Mm. Le dice que yo sé de investigación, de esto, del otro. Entonces, no se armó primero ese proyecto y no se me olvida, me estaba bañando y recibo una llamada y vi de él, o sea, el doctor. Y yo tengo como más de 6 meses que no sé de nada de él. Y me salgo rápido de bañar y me dice, hola doctora, ¿cómo está? Y yo, bien, tengo que a sus órdenes. Oiga, ¿qué está haciendo? O sea, como que está elaborando. Dije, no, pues estoy en una farmacia. ¿Cómo que está en una farmacia? Y yo, sí, estoy en una farmacia, pero usted tiene muchísima más capacidad para estar ahí. Quiero que trabaje conmigo. Ya tengo un consultorio, ya tengo esto, le doy un poco más de lo que, o sea, Ujú. todavía recuerdo que me dice, mañana nos vemos. Ese día me tocaba ir con mis papás. Como te mencioné, había problemas muy fuertes en casa de mis papás. Este, Me acuerdo que ese día traía a Isabela de la mano y venía mi papá conmigo.
y le digo a mi papá que me habían hecho esta propuesta. Y me dice: "Mija, dale con todo, no tengas miedo, no tengas miedo, es un proyecto nuevo, ¿qué tal si sí sale bien?". Y yo: "Pero, ¿qué tal si sale mal, papá?". Claro, el miedo siempre se hace presente. El miedo, entonces, pues bueno, le di, me fui a trabajar con él, este, empiezo a hacer ahí ya mis siguientes pininos de la medicina regenerativa, ya empiezo a conocer más temas de lo estético y, pues, ya con lo que trabajaba con él y todo, me empiezo a meter más y más y más y más y más a lo estético. Me apasionó lo estético, dije: "Yo no necesito de una especialidad, esto es lo mío, y necesito, trabajar". Bueno, me enfoqué en trabajar, me enfoqué en estudiar, pero había una parte de mí que no se quería. Había una parte de mí que no estaba conforme todavía, que yo decía: "¿Qué hay? ¿Qué hay?". Me lastimaba mucho la situación que pasaba en casa de mis papás. Creo que todo eso lo era por mediante comida, otras cosas, o sea, siendo que yo sentía que, pues, bueno, en mi casa había estabilidad, Ujú. tenía un buen esposo, tenía a mi hija, no estábamos tan bien económicamente y, oh sorpresa, llega Kailani, cuando menos lo espero. Kailani llega a revolucionar muchas cosas. Okey. Mira, qué padre que toques ese tema, porque el tema familiar siempre de alguna manera nos afecta. O sea, aunque tú, tu familia, como dices, tu esposo, venía un bebé en camino, que siempre es una alegría, pero a la vez es también un reto más a lo que estaban viviendo. Sí, Pero puedes traer eso arrastrando con el tema de tu familia, porque te conozco también, yo igual soy superaprensiva, ¿no? Hay sí. cosas que nos cuesta soltar, que ya ni siquiera nos toca o no podemos resolver incluso. Entonces, Kailani, yo por eso le digo que ella es como mi punta de lanza. O sea, la que me hizo, la que traía como esa torta debajo del brazo, de ahí empiezo a despegar un Y poco más aparte es tu como clon y no se trae igualito. empezó a despegar, como médico estético, pero seguía todavía eso, amiga. Todavía seguía. Llega una parte en la que definitivamente no me gustaba mi cuerpo, no podía volver otra vez a, ¿cómo se llama? Con de ninguna manera a como yo estaba antes. Aceptaba que había sido mamá, que había sido un cambio muy grande. Cuando yo hablo con mi esposo y digo, o sea, yo ya no, o sea, pasa pandemia también, me pongo a hacer ejercicio, pero pues también comida, Yo esto, bla, recuerdo bla, mucho, bla. amiga, un mensaje, justo nos encontramos afuera del súper. Sí, Ese día lo tengo muy presente. Afuera de un supermercado nos encontramos, nos saludamos, ¿cómo estás? Y ese tú fue te nuestro soltaste a llorar sí, y me dijiste: "No estoy bien, te sí, platico luego". Y yo me fui preocupada porque sí te vi mal. sí, Y a raíz de ahí empezamos a tener conversaciones, ahí sí, por mensaje, y tú estabas atravesando por un momento difícil de una depresión. sí, sí. Cuéntame eso. Después de que pasa todo esto, me someto a una cirugía plástica completa, o sea, de a mí háganme lo que me tengan que hacer. A los 10 días empiezo mal, o sea, con temas de no poder dormir, tener muchísima ansiedad, o sea, así como tú me viste, o sea, no quería comer, a todo mundo le encargaba a mis hijas, yo estaba mal. Llegó el momento en que mi mamá me acuerdo que me dijo: "Es que, ¿qué te hace falta?". Y yo le dije: "No sé, ¿Qué no sé". Dije: "No sé, hay algo que me hace falta, no sé, pero por mi cabeza". Y así, o sea, y poca gente lo sabe y te lo digo, por mi cabeza sí pasó el de: "Yo ya no quiero vivir". No quiero vivir, o sea, a pesar de que tenía mis hijas, a pesar que tenía mi esposo, tenía un trabajo estable, ya tenía una casa más grande, bla, bla, no quería vivir. Qué padre que lo menciones porque la salud mental hoy está tomando muchísima relevancia. Antes no se hablaba tanto. Hoy, qué bueno que tú, siendo una doctora, como dices, teniendo éxito,
profesionalmente hablando, porque ya lo estabas logrando, estabas alcanzando metas que tenías a corto y largo plazo, estabas formando tu familia, una familia bonita, tenías prácticamente todo para ser feliz y sin embargo seguías sintiéndote triste, vacía. Vacía, triste, era un vacío que yo siento que con nada se llenaba, con nada, con nada. Obvio empecé con terapias. El día en el que a mí me dicen que me tienen que medicar fue un 30 de agosto, no se me olvida, un 30 de agosto del 2021. Me costó mucho trabajo aceptar que tenía que ser medicada, pero si no me medicaban, nos íbamos a ir a otro extremo. Qué fuerte, pero hay que aceptar, ¿no? En medida de que aceptas, es Y el primer paso. acepté ese primer paso, acepté esa ayuda. Fueron meses en los que se tiene que, hay veces que no les dicen eso a los pacientes, pero aguantar efectos secundarios. Eh, Vuelvo a lo mismo. Tengo a una persona la cual nunca me soltó. Y vamos a Qué salir de esta, y vamos a salir de esta. A toda consulta estaba cerca de mí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas? O sea, y que tenía miedo. Yo sé que tenía miedo de perderme por esto que pasó. Y al momento que yo voy pues a todas esas terapias, todavía pasa algo más fuerte, que es cuando a mí me dicen, una de mis puntas con el tema que estamos pasando en familia es, tienes que alejarte de tu papá. Qué fuerte. Y yo así como, necesitas por salud mental, ¿Qué y esté por tu pasando? familia, Mm. necesitas sanar todo lo que estuvo pasando para poder volver a reencontrarte con él. ¿Y lo hiciste? ¿Te alejaste un poco? ¿Qué medidas tomaste? Porque ya estabas tomando acción para recuperarte a ti. Entonces, estaba tomando acción para recuperarme a mí. Claro que los primeros 6 meses los medicamentos me traían súper plana. Ay, sí. Plana es plana, no sentir nada, 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 nada. Yo iba con los pacientes, seguía siendo la doctora que pues antes era, y me acuerdo de esa etapa cuando me tuve que medicar y me tuve que parar en un escenario en Mazatlán a dar una conferencia. Me bajo de la conferencia, yo me acuerdo que sentí como un balde de agua fría y dije, lo logré. No me dio ningún ataque de ansiedad, no me dio ningún ataque de pánico, entonces lo logré. En e- Pasa eso, sigo trabajando, tenía un dolor tan grande por haberme alejado de mi papá, porque alejarme físicamente, porque sí sabía de él, porque la verdad yo admiro a sí, yo admiro Me también consta. muchísimo a mis hermanos, o sea, el tema en el que ellos estuvieron hasta el final, pero hay algo muy fuerte todavía y que creo que hasta que me vuelva a encontrar con él, que eso yo espero, es que cuando vuelvo a ver a mi papá, y no es que lo vea físicamente ni nada, pues fue cuando me avisaron que había fallecido. Mi Con papá fallece y fue así como el de, no me pude despedir, no supe pasó? qué pasó, hice bien, hice mal, me llené de ideas, o sea, yo todavía tengo bloqueado el momento en el que enterramos a mi papá, ¿sabes? Ahí, ¿No lo recuerdas? ¿O ahí es donde ahí es donde siento como que no recuerdo, o sea, lo veo como va, o sea, como si fueran como flashazos. Eh, Cuando voy, o sea, voy, lo visito, le llevo sus flores, esto, o sea, sé que él ahí está y que se ha hecho presente en muchas cosas a veces, cuando veo las cosas como muy difíciles, siempre están? pero siento que siempre voy a tener como esa espinita y el de, sé que no lo hice por mal, lo hice por mi salud mental y que quiero que entienda la gente que a veces no es malo alejarse, a veces de una persona que amas tanto.
para poder Qué fuertes palabras, Gaby, ¿eh? reconstruirte. Y yo aprovecho este momento para pedirte una disculpa al respecto, porque yo también tengo bien presente que saliendo de la misa de cuerpo presente de mi papá, donde tú me acompañaste, donde tu esposo, tu familia estuvo ahí presente conmigo, se los agradezco infinitamente. En momentos difíciles es cuando uno sabe con quién cuenta y tú has estado siempre para mí. Y yo en medio de mi dolor, porque yo estaba en ese momento, me tocó vivirlo antes que a ti, perder a mi papá, yo te decía, por favor, Gaby, no te alejes, es tu papá, perdona, mira, busca esto y búscalo. Y ahorita que dices eso, qué fuerte, pero qué cierto, porque muchas veces pudiste ser esa niña Que lo que rescata. estaba queriendo salvarlo y queriendo eh, hacerlo feliz a él mientras te estabas hundiendo a ti. Sí. Y hacer feliz a mi hermana, a mi hermano, a mi mamá. O sea, cosas que te digo, yo lo seguía viendo, pero ya no podía ser ese Superman. Ya no podía cargar con cosas que ya no me tocaban. Y ahí, en medio de después de que pasa esto de lo de mi papá, es fecha que todavía me sigue doliendo, Oh. que lo puedo platicar, este, pero ahí es cuando Gaby se abandona totalmente. ¿Qué importa que Gaby, comiera? ¿Qué importa, que Gaby subiera de peso? Entonces, no había una motivación. ¿En qué momento, Gaby? Porque hoy, después de 6 meses de mucha disciplina, has tenido un cambio radical. Te detectan disautonomía. Te tocó a ti el año Me pasado, tocó. me tocó Fuimos a ver al justo, cine. ajá, fuimos al cine a ver esta película que vaya que estuvimos llorando, creo que Sí. nos hizo mucho sentido en muchas cosas, la de Cerrando el Círculo. Sí, Y fue bien bonito porque pudimos incluso acompañarnos, ¿no? O sea, llorar viendo esa película, quienes ya la vieron saben de qué trata y quienes no véanla, les va a gustar bastante. Pero desde el silencio y desde solamente vernos a los ojos, tomarnos las manos y decir, hay mucha empatía en lo que hemos vivido. Creo que ahí está lo bonito de la amistad y tú estabas muy triste porque te acaban de decir, después de mucho tiempo de estarte haciendo estudios, te sentías mal, te detectan disautonomía. ¿Qué es la disautonomía? la disautonomía y sobre todo también con tema de que hay gente, como tú dices, no sabe. Hay diferentes, hay gente que la tiene, puede ser de nacimiento, puede ser desencadenada también, por temas, ¿De estrés? de estrés, cirugías, o sea, después del COVID hubo mucho tema de disautonomía, que pues nosotros los echamos mucho a que fue por post-COVID, entonces ser? pudo haber sido. De repente nomás mis presiones eran súper bajitas. Yo antes me gustaba hacer muchísimo ejercicio, tenía muchísima intolerancia al ejercicio, hasta llegar el momento en que yo llegaba y, o sea, Desmayar. sí, casi desmayándome, este, oídos, tapados, muchas palpitaciones y así. De hecho, ese día que fuimos al cine andaba toda descompensada. Yo estaba súper triste por el diagnóstico y decía, es que, ¿ahora qué? O sea, no más falta de verdad que me caiga un pájaro a ver qué, o sea, porque era una y otra, entonces, y también temas la alimentación para poder tener un buen control en cualquier enfermedad, hasta para mantenerse uno, pues bien, necesitas alimentarte bien. Entonces, pues bueno, ya me lo habían dicho. ¿En qué me enfoco? Me enfoco en terminar la maestría. Yo quería terminar la maestría, ese año viajé como loca, termino la maestría, ando de arriba para abajo, me dediqué a darme más a conocer, dar conferencias, o sea, el chiste es que Gaby se descuida al 100%. No, pues mira, Y la disautonomía andaba disparada. ¿Y qué pasa? Justo el año pasado, en el 2025, llegan y me hacen unas fotos, me toman un video y yo lo veo y me pongo a llorar como niña chiquita. Me quebré, conociste. me quebré y dije, esa no soy yo y no quiero volver
a ver una foto así, algún video así. ¿Cuántos kilos habías subido, sabes? Necesito ayuda, sí, necesito ayuda. Ya estábamos en sobrepeso, en obesidad tipo 1, perdón. Ya estábamos en obesidad tipo 1. De mi peso normal, ya había subido 21 kilos. 21 kilos. O sea que yo decía, no, estaba asustada, pero a la vez que estaba asustada, vuelvo a lo mismo. Te quebras, Pero te levantas. pero te levantas. Punto y seguimos. Tal cual. Me quebré, fui con quien tenía que ir, que era con un especialista, y empiezo. O sea, y ahí es, no nomás, voy con un especialista en bariatría. Él me propone, pues hacerme una manga gástrica. Se lleva el 80% de mi estómago. Me deja una capacidad de un 20%. Y me dijo, de aquí van a depender tus hábitos. Yo moría de miedo porque yo no hacía ejercicio. Me meto con un rehabilitador también cardíaco, que hasta ahorita ya se volvió muy amigo mío, es mi coach, me pone mis rutinas, rehabilito mi corazón. Hay algo también bien importante, Gladys. Desde el momento en que a mí me medicaron hasta la fecha, soy la persona más agradecida con el psiquiatra que me puso en mi camino. Le mandamos un abrazo y un beso, porque Lo quiero. hoy yo también ya soy paciente. Lo quiero tantísimo. Me ha sacado de varias situaciones en que a veces he estado como y me levanta. Y de hecho, antier me escribió y me dijo que estaba muy orgulloso de mí. O sea, de todo lo que he pasado, y que me dijo, eres una persona de admirar. Tienes una resiliencia enorme. Entonces, pues para mí ha sido una bendición grande en mi vida. Y ojo, desde el 2021 hasta ahorita, no cada mes, ni cada semana, ni cada 15 días, pero cada 6 meses, o a veces cuando me toca ir a dar alguna conferencia a Monterrey, voy y me doy mis chequeos. Y me cuido con el tema de no desvelarme, o sea, de no hacer cosas que vayan a perjudicar mi salud. Al día de hoy, porque justo vi que posteaste que ya se cumplió, digamos, la primera etapa en donde has llegado a 6 meses. tu propósito de peso, estás ya en tu punto ideal, sana, que es lo más importante, luciendo radiante, como a ti te gusta verte en el espejo, sentirte bien. ¿Qué le dirías para cerrar este episodio después de todo lo que nos has compartido? Que gracias por abrir tu corazón. A todas esas personas que hoy por hoy están pasando primero por un tema de depresión. El tema de depresión va unado a empezar a llenar vacíos a través de diferentes cosas. La comida puede ser una de ellas, y entonces empiezas a perderte en el proceso. Tu identidad queda lejos, ¿no? Ya eres la mamá de, la esposa de, la conductora, la hermana. Pero ¿dónde está tu esencia? ¿Qué le dirías a todas esas personas que en algún momento están ahorita como tú estuviste? Pues que siempre es una frase que últimamente he traído, el de a veces hay que quemar todos esos barcos, todas esas cosas que venimos cargando para poder seguir adelante. Y no hay marcha atrás. Proponerse, ¿por qué? Porque sí se puede, porque la ansiedad y la depresión tocan la puerta, pero sí se puede salir. Sí se puede salir. El amor propio también. Hoy en día me siento contenta, me siento plena. Y aparte, esta versión nueva mía es algo que estaba buscando desde hace mucho tiempo, y sé que mucha gente lo sabe, y que a pedir ayuda no es malo. Y sobre todo a veces el que la gente piensa que ir con un psiquiatra, ir con un psicólogo es malo. No es malo. Pedir ayuda no es malo, y platicarlo y externarlo. Y algo bien importante, siempre estar con las personas Indicado y en el lugar correcto para poder lograr los objetivos. Si uno tiene la persona y los lugares correctos, se van a dar. Los zapatos a fuerzas no entran. Totalmente. Híjole, qué bonito mensaje, y de verdad, ya sabes, yo te digo siempre, te quiero muchísimo.
Muchas veces. te admiro más y cada día más. Y cuando digo, ya la Gaby, ¿qué se va a inventar? Siempre inventa algo más. O sea, eres una persona vitamina en mi vida y de verdad Eso es lo ideal, tener siento- esas personas sí, vitaminas. me siento orgullosa de todo lo que has luchado, de lo que has caminado y por eso quería que estuvieras aquí, porque creo yo que hay un mensaje o varios mensajes bien bonitos que puedes compartirles. Regálanos tus redes sociales, que vayan y búsquenla porque es la mejor en lo que hace, de verdad se los digo, para que vayan y te visiten en tu consultorio también. Claro que sí, les regalo mis redes sociales, es DRA Gabriela Ver, pues hay todo, tratamos la belleza de adentro hacia afuera, algo que pues viene mucho en auge y como les dijo mi Gladys, me encanta estar al auge, a la punta del alza del saber qué tecnologías nuevas hay, qué tratamientos, ando buscando cosas nuevas para siempre estar a la vanguardia y tratar de siempre mantenerlos bien. Me consta, la verdad es que sí, sí es cierto. Y pues bueno, agradecerte nuevamente por este testimonio de éxito y que siga de aquí para adelante, de aquí para el real, todo lo mejor para ti, para tu familia, tus hijas que son un amor, así como ven a su mamá, ellas igual, y que me encanta que hoy puedan nuestros hijos también coincidir en muchos aspectos. Así es que bueno, nos vamos a despedir de este episodio, pero no sin antes obviamente recordarles que se suscriban aquí a Punto y Seguimos, el podcast, cada vez que les suene la campanita para que les recuerde y en un tiempecito nos regalen ahí sus oídos para que escuchen o vean este podcast que hacemos con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto para todos ustedes. Y también síganos en nuestras redes sociales, ahí estamos tal cual como Punto y Seguimos. Así es que bienvenidos a esta segunda etapa de este podcast. Los quiero mucho, mi nombre es Gladys Castellanos y nos vemos en el siguiente episodio.